diputado, muy bien. Las actas de las sesiones 189 especial y 190 ordinarias se ponen a disposición de los señores y señoras diputadas. Muy buenas tardes, secretario. Muy buenas tardes. Claro, eh, señor secretario, hará lectura a la cuenta. Tiene la palabra. Buenas tardes. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley, mejor dicho, perdón, dos proyectos de ley de origen de moción. Uno de las diputadas señoras Veloso, Ñanco, Pérez, doña Caterina Yeoman, y de los diputados señores Barría, Bugueño, Giordano, Rosas y Sáez, y modificar la ley orgánica constitucional de municipalidades para regular la provisión de cargos de planta en periodos previos y posteriores a una elección municipal. La segunda moción es de los diputados señores Undurraga, don Francisco, Alessandri, Becker, Berger, Borges, Fuenzalía, Guzmán y Mellado, don Miguel, que modifica la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional para regular la subrogación del gobernador regional que sea candidato en segunda votación. En tercer término, un oficio del secretario general de esta corporación, mediante el cual informa que los comités parlamentarios autorizaron a la Comisión de Gobierno Interior para celebrar una sesión unida con las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones y de Seguridad Ciudadana para analizar el grave problema que plantea a la seguridad del país la circulación por el territorio nacional de las denominadas narcoavionetas y de qué manera las autoridades competentes pueden fiscalizar a este tipo de medio de transporte. En cuarto término, un oficio de carácter reservado del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a informar cuántos de los aproximadamente 37.000 extranjeros que residen en la región de los lagos tienen la condición de migrantes irregulares, como asimismo remita otros antecedentes vinculados con la materia en la mencionada región que posee su organismo, incluyendo las cifras oficiales de migrantes. En quinto lugar, un oficio de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional de los Lagos solicitando a la Comisión evaluar la posibilidad de lograr un debate parlamentario en el marco de la Ley sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas y su aplicación en el territorio, específicamente en lo relativo a la ecuación para establecer la cantidad de patentes, limitándolas que pueden otorgarse en cada comuna. Lo anterior obedece a la necesidad de establecer un mayor número de habitantes por cada patente limitada permitida, considerando que precisamente la región de los lagos y en general el país va a experimentar una importante alza demográfica con los inminentes resultados del Censo de Población 2024 y es necesario evitar un aumento explosivo de patentes de alcohol. Por tal motivo recurren a esta instancia parlamentaria con el fin de que su propuesta sea acogida y debatida y lo estimada. En sexto lugar, un correo electrónico del señor Axel Callis, mediante el cual hace saber su imposibilidad de asistir a esta sesión. Finalmente, un reemplazo temporal por esta sesión, don Felipe Donoso, por don Fernando Borges. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Eh, yo quiero comentarles que, como bien dijo el secretario, se aprobó una comisión unida entre seguridad y transporte, además de gobierno interior, para ver el tema de las narcoavionetas que posiblemente estén operando en el país. Este es un tema fundamental. Yo estoy ya en conversaciones con los presidentes de la Comisión de Seguridad y la Comisión de Telecomunicaciones y Transporte para que tratemos de verlo esta semana, y porque si no tendría que ser de vuelta de la distrital. La idea, por lo menos que tenemos los presidentes, poder verlo lo antes posible, a la brevedad, porque es un caso grave y estamos trabajando eso. Pido, y es por eso que quiero pedir acá a los diputados presentes de la Comisión de Gobierno Interior, para ver la posibilidad si se puede el miércoles próximo a un horario a definir, ¿ya? Para que lo tengamos presente. ¿Ah? Porque la semana próxima es distrital. Y ahí tenemos un problema y ya sería de vuelta a la distrital. Y dejaríamos pasar. Es un tema grave, yo creo que es importante que lo veamos. Las narcoavionetas posiblemente están operando en nuestro país como lo han hecho en Colombia, en México, y la idea es poder afrontarlo de la forma más seria y urgente.
Eso les quería comentar sobre la cuenta, diputado. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La idea mía es poder verlo este miércoles. Estamos trabajando para eso, pero todavía no hay algo definido. Estoy en conversación con la presidenta de Seguridad y el presidente de Transporte. Diputada Tello tiene la palabra. Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, presidente, saludar la iniciativa. Yo también me sumé la semana pasada cuando se anunció la posibilidad de generar esta comisión tripartita para poder trabajar este tema, que además recuerdo que también algo pudimos ver cuando estuvimos en la Comisión Especial Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, y recuerdo que varios de los miembros de esa comisión también están acá en Gobierno Interior. Por lo tanto creo que es un tema del todo necesario, que creo que además es muy de interés de esta comisión. Por lo tanto, si es que estuviera la voluntad para este día miércoles, yo la verdad es que no tengo ningún problema, presidente, así que cuente conmigo porque me parece que es un tema que, particularmente para la comuna de La Serena, la región de Coquimbo, a la que represento, esto es muy relevante. Gracias. Gracias, diputada Carolina Tello. Ofrezco la palabra, diputado, diputada. Si no hay palabras sobre la cuenta, pasamos a puntos varios. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Perdón. Sí, sí. Tiene la razón. No tiene por qué pasarme a llevar. Diputado Becker tiene la palabra. ¿Sobre la cuenta o sobre varios? Sobre lo usted lo ha manifestado a propósito Sobre la del tema de cuenta. las avionetas, Perfecto. presidente. Bueno, un paréntesis antes, presidente, muchas gracias, buenas tardes, saludar al señor presidente de la Secretaría y al señor diputado Fuenzalía, que escuchaba a unos diputados de izquierda diciendo que en esta comisión siempre daban el quórum los diputados de izquierda. ¿Usted no es de izquierda? No, no es de izquierda. Muy bien. A propósito de este tema de las avionetas, presidente, en mi opinión, tenemos que buscar verlo lo antes posible. Esa es mi sugerencia. No sé si aquí, en Santiago o en alguna parte que nos permita y nos convoque a la mayoría de estas tres comisiones. Creo que el tema es grave y deberíamos poder verlo. Yo tengo otro punto para el momento de los temas varios, pero precisamente me interesa mucho cuando se incorpore la señora o señorita Pamela Figueroa. En ese momento tengo algunos puntos. Gracias, presidente. Ahora sí, cedo la palabra al diputado Fuenzalía. Yo cedo la palabra al diputado Fuenzalía como presidente de la comisión. Diputado Fuenzalía tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En conjunto con otros diputados de mi bancada, de la UDI, Bobadilla, Borges, Coloma, eh, ingresamos en mayo del año pasado una denuncia a la Contraloría respecto al tema de los famosos inhibidores. La verdad es que el informe que he reservado es lapidario, ¿ya? Eh, Lamentablemente el gobierno se ha centrado más en denunciar la filtración que de corregir el problema que hoy día estamos teniendo en tres cárceles que son de Santiago, que es donde partió en marcha y donde se invirtieron 5.600 millones de pesos, ¿ya? Además está decir que en el informe vienen otras cárceles, entre ellas la de Huacharalume, que es la está ubicada en la conurbación de la Serena de Coquimbo, que ahí nos enteramos que la tecnología que se fiscaliza es 2G, ¿ya? O sea, la verdad, no estoy diciendo nada que no sea público, en todo caso, porque forma parte de las bases de licitación. Entonces me gustaría, presidente, que esta comisión invite a la Contralora a una comisión de carácter secreta, a fin de que ponga en conocimiento el contenido del informe, dado que en esta comisión nos tocan revisar no solamente legislación de migraciones, de gobiernos regionales, sino que también cárceles, ¿ya? O sea, de hecho, uno de las competencias que tiene esta comisión dice relación con proyectos de ley de gendarmería y de funcionamiento de las cárceles. Entonces me gustaría pedir
presidente, la unanimidad o la mayoría, según sea, de la comisión para invitar a la Contralora a fin de que nos explique ya el contenido de ese informe, porque yo creo que es muy importante que los parlamentarios también lo conozcan. Yo ya lo revisé, lo leí, la verdad es que al final del día, a pesar de que el exministro de Justicia me trató de mentiroso, ¿ya? Señalando que los presupuestos en los que yo fundaba mi denuncia eran falsos, el informe me dio la razón prácticamente en todo y es muy lapidario y es un sistema que nosotros aprobamos la ley de presupuesto 2023 justamente que lo que buscaba era evitar que estas bandas criminales siguieran operando desde las cárceles. ¿Ven? Entonces me gustaría, presidente, pedir el acuerdo para invitar a la Contralora a fin de que se refiera sobre ese tema y dado que el informe es reservado, que sea una sesión de secreta. ¿Mm? Gracias, presidente. Gracias, diputado Juan Salía. Perdón. Y después citamos Ya, perfecto, me parece. Tomemos el acuerdo entonces. Se toma el acuerdo de invitar a la Contralora en una sesión por las características secretas. Respecto del informe de los inhibidores de... Ahora, recordemos que Gendarmería tiene varios problemas hoy día. Hay una plaga de ratones en Valparaíso, hay hartos temas que deberíamos abordar ahí en Gendarmería. Pero empecemos por eso. Tiene la palabra el diputado Berger y después la diputada Musante. Perdón, presidente, una consulta, ¿estamos varios? Ya, vale. Bueno, en relación al tema varios, presidente, quiero exponer un tema que yo creo que es de todo el mundo, es conocimiento, pero que realmente concierne al funcionamiento y los análisis y proyectos que realiza justamente esta comisión. Para ello quiero, señor presidente, solicitar formalmente a la comisión que se acuerde citar al señor ministro del Interior y Seguridad Pública con el fin de que entregue explicaciones respecto de las recientes declaraciones emitidas por el director nacional de Servicio de Migraciones, el señor Luis Taller, eh, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, en esta misma Cámara. En esa instancia, el director nacional justificó la demora de la aplicación de la reconducción de inmigrantes irregulares hacia Bolivia, señalando textualmente que hubo que llevar impresora. No había impresora. Señor presidente, a mí me parece que estas declaraciones, además de ser bastante insólitas, grafican el nivel de improvisación que tiene este gobierno, que está abordando un tema tan sensible como la crisis migratoria y la seguridad de nuestra frontera. No puede ser que el control migratorio del país que se vea afectado o postergado por la ausencia de insumos básicos como impresoras, como si de eso dependiera la aplicación de la ley que actualmente está en vigencia. Señor presidente, yo creo que hoy día la ciudadanía lo que necesita son respuestas claras, serias y contundentes y precisas, y también, por supuesto, soluciones concretas frente a la migración irregular y sus impactos en las comunidades. Por lo mismo, considero que es imprescindible que el señor ministro del Interior venga a esta comisión a aclarar, ¿no es cierto?, cuál es la real capacidad operativa del gobierno para cumplir con su deber de controlar nuestras fronteras y ejecutar las medidas que la ley dispone, como la reconducción, más considerando que el plazo de 60 días está ya cumplido. Señor presidente, solicito, ¿verdad?, que se tome el acuerdo de parte de esta comisión para poder citar o invitar al señor ministro de Interior y Seguridad Pública. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Berger. Pido el acuerdo a la comisión. ¿Sí? Se toma el acuerdo entonces. Nos va a faltar días en la comisión para poder, pero me parece que está bien, es un tema grave y un tema que necesitamos aclarar. Diputada Musante tiene la palabra. Ay, sí, gracias, presidente. En la misma línea de los diputados que me precedieron, que creo que, por supuesto, que a nosotros como Comisión de Gobierno Interior nos preocupa enormemente que no se esté implementando ni de manera oportuna ni correcta el el programa más bien que permite el bloqueo de las señales de teléfonos celulares al interior de las cárceles,
Yo creo que lo que pudimos conocer del informe de Contraloría es bastante lapidario. Me parece correcto citar a la Contralora para poder tener el detalle de ese informe, pero también considero, y creo que lo dijo el diputado Fuenzalía o el diputado Berger, que debiésemos también escuchar en una etapa posterior al ministro de Justicia para conocer finalmente cómo se hace, cómo va el seguimiento de la ejecución de estas licitaciones, porque yo entiendo que existió una licitación de parte del Ministerio de Justicia que quedó radicada en una empresa israelí, no me acuerdo en este momento el nombre de la empresa, y que de hecho por una contraparte, que vendría siendo el informe que saca con la Gendarmería, dicen que gran parte de los incumplimientos vienen también por parte de esta empresa. Entonces, si el Estado no está ejecutando estas medidas y las está tercerizando, como es el caso, que lo está haciendo una empresa, ¿cómo se cumple al menos el rol de estar fiscalizando con una cierta periodicidad y que no pase un año y nosotros recién nos vengamos a enterar de que realmente el bloqueo era de 2G, aunque yo entiendo que eso parece que era de la licitación anterior? Eso también esperaríamos que nos pudiese aclarar el Ministerio de Justicia. Entonces, sumaría eso a la petición, presidente, y tengo una segunda petición, si me lo permite. Primero una y después la otra. Ya. La segunda petición es que, ya que se aprobó, presidente, las sesiones conjuntas de la Comisión de Gobierno Interior, de la Comisión de Seguridad y de Transporte a propósito de las famosas narcoavionetas, creo que sería muy positivo que pudiésemos coordinar un viaje hacia la frontera, en particular pienso yo al tránsito ahí donde se encuentra el paso exacto en Colchane, y coordinar con las otras comisiones, por cierto. Yo algo pude conversar con los diputados integrantes de seguridad y de transporte que creen que podría ser una muy buena instancia. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Musante, lo vamos a tomar. Y como se tomó el acuerdo, va a venir primero la Contralora a una comisión secreta, porque es un informe secreto, pero que nos dé cuenta, y una vez que tengamos esa información, se citará al ministro de Justicia. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas sobre varios. Diputado Becker tiene la palabra. Sí, presidente, como lo acabo de manifestar, yo tengo mi punto varios, pero me refiero a que me gustaría poder hacerlo en presencia o al menos en que pueda escuchar la señorita Pamela Figueroa. ¿Mm? Podemos hacerlo en la sesión de preguntas cuando termine de exponer. Yo creo que ahí podría ser la instancia adecuada. Entonces, si no hay más palabras para varios, pasamos a la orden del día. Presidente, antes. ¿Sí? Secretario. Y la diputada... Un pareo, diputada Sí. Carolina Tello y diputado Bernardo Berlín. Ya, perfecto, hay un pareo. Carolina Tello con el diputado Bernardo Vergue y la diputada Joana Pérez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludos a mis colegas. Mire, hace unos días atrás con el diputado Juan Salidas fuimos a la Comisión de Constitución a pedirle si podían poner un proyecto que varios de nosotros firmamos a propósito del tema de gendarmería, de la segregación de algunos internos de más alta peligrosidad, o sea, algo que estaba bien fundamentado mirando el modelo italiano. Y lamentablemente en Constitución nos señalaron que ellos tenían muchos proyectos y que había que ponerse a las pilas, ¿ya? Entonces, por suerte que en el Senado hay un proyecto que se está tramitando similar, no sé si tiene urgencia, el ministro estaba ahí, pero creo que sería bueno pedirlo, porque si las comisiones están tan atochadas, y no es un tema que modifica la Constitución, quizás esta comisión podría verlo porque tenemos más tiempo y se puede hacer con la anuencia de ellos y poder dar una discusión. Nosotros hemos visto muchos temas de seguridad, estamos funcionando casi 3 veces a la semana, cosa que valoro que el presidente ha ido instaurando, porque son temas necesarios. Fuimos capaces de sacar en un tiempo bien complejo los proyectos de seguridad en materia municipal, rol coayudante de las policías. Los alcaldes todavía reclaman este proyecto y todavía no es capaz de salir del Senado, llevan meses. La de los gobiernos regionales, quizás cuánto rato van a tenerlo ahí también para instalar la seguridad en los gobiernos regionales o al menos un rol más preventivo a través de una nueva división. Entonces, nosotros hemos sido súper diligentes, responsables con una agenda de seguridad,
más allá si es del gobierno o también de moción parlamentaria, pero lo que no parece lógico es que en Constitución estén con muchos proyectos y digan en algo tan prioritario para la ciudadanía, oiga, póngase a las pilas, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿cómo nos vamos a poner las pilas? Le vamos a decir eso al ciudadano que está con miedo, que no quiere salir de su casa, que está siendo hoy día víctima de un homicidio y que finalmente siente que el sistema carcelario en el fondo multiplica, ¿cierto? Lo que es el contagio criminológico. O sea, creo que hay que dar esa discusión, presidente, y si lo tienen a bien, a lo mejor pudiéramos pedirlo. Ese boletín se lo puedo dar en un ratito más. Eso, el ¿Ya? boletín. Sí, sí. Y igual quiero pedir la palabra al Ya. secretario para saber cómo es el procedimiento de la solicitud porque eso ya está arraigado, ya se dio cuenta en la Comisión de Constitución. Presidente, el procedimiento es que la Comisión de Gobierno Interior dirija un oficio a la presidenta de la Cámara y ella lo somete, digamos, a la consideración de la sala. Se requiere unanimidad, porque el proyecto ya fue direccionado a la Comisión de Constitución. Diputada Joana Pérez tiene la palabra. Mucha transparencia con la comisión. Lo otro sería que quizás yo misma lo pueda pedir en la sala y lo votemos, ya probablemente también se puede hacer, pero yo quería al menos transmitir esto porque si llega y si se vota mayoritariamente, o sea que en el fondo se entienda que es un trasfondo, no por querer pasar a Constitución, sino que es porque quizás nosotros podemos ser más eficientes que Constitución. Eso. Gracias. Perfecto. Yo creo que lo podemos pedir como como comisión, ¿le parece? Para que sea más, que quede integrado. Pido el acuerdo a la comisión para mandar el oficio a la presidenta de la Cámara, al presidente de la Cámara. Se toma el acuerdo. Diputada, después nos manda el boletín Sí, para que lo estoy tengamos buscando. presente el tema. Ofrezco la palabra, no hay más palabras. ¿Sobre varios? Ya. Entonces, pasamos a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. Primero, continuar con la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción en primer trámite constitucional y reglamentario que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería en materia de avecindamiento y derecho de sufragio de extranjero. El boletín número 17.062-06. Para tratar este proyecto de ley se ha invitado a la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, la señora Pamela Figueroa, quien está en vía telemática y muy buenas tardes, saludo por acá a la presidenta y la felicito porque es la primera mujer presidenta del Consejo Directivo de CERVEL. Muy bienvenida y que tenga mucho éxito en su gestión porque lleva poquito tiempo en su cargo. Sí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, presidente, diputado Yarzo y a través suyo a las diputadas y diputados que están hoy día en la sesión. Me acompaña también Elizabeth Cabrera, que es la subdirectora de Registro, Inscripciones y Acto Electoral del Servicio Electoral. Y bueno, hemos sido invitados a referirnos, ¿no es cierto?, a este proyecto de ley. Que se ha iniciado en moción, como usted bien señalaba, de un proyecto que modifica la ley 21.325 de migración y extranjería en materia de avecindamiento y derecho de sufragio de extranjero, que está establecido, ¿no es cierto?, en el boletín 17.062-06. Entonces, si le parece, me puedo referir a nuestros comentarios y luego recibir preguntas, comentarios. No sé cómo le parece proceder y le agradezco también sus felicitaciones y sus buenos augurios para la gestión del servicio electoral. Gracias, presidenta. Yo creo que partamos con los comentarios, con una exposición, me imagino, de parte del CERVEL de opinión del proyecto de ley y después damos una ronda de preguntas a los diputados y diputadas de la moción. Perfecto, muchas gracias, presidente. Bueno, el proyecto en estudio propone una serie de modificaciones al voto de los extranjeros en Chile, los cuales, en nuestra opinión, tienen una diversa naturaleza jurídica y también quórum entre ellas, y a eso me quiero referir. El primero establece que para poder ejercer el derecho a sufragio en términos del artículo 14, los extranjeros deben contar con el permiso de residencia definitiva,
de manera continua por más de 5 años. Ya esa es una modificación importante que se señala en este proyecto, y eso modifica, ¿no es cierto?, el criterio actual establecido en el artículo 174 de la Ley de Migración y Extranjería, y efectivamente corresponde a una materia que dicha ley debiera regular. Y por tanto, desde nuestra perspectiva, sigue el quórum de la ley principal, que es la ley simple. Pero sin embargo, las otras normas del artículo propuesto salen de lo propio de la ley de extranjería y entran directamente en la materia electoral. Y a nosotros como servicio electoral, como organismo técnico, nos corresponde una opinión con respecto a esto. Y lo que nosotros hemos visto es que la Constitución encarga a la Ley General la determinación de las formas y casos en los cuales los extranjeros podrán ejercer el derecho a voto. No obstante, nosotros, el Servicio Electoral, es de la opinión que esas modificaciones que se indican deben ser incluidas en las respectivas leyes electorales, ¿ya? Esta es una modificación a la Ley de Extranjería, pero creemos que estas modificaciones son de naturaleza electoral, por tanto, debieran ser incluidas en las respectivas leyes electorales. Y me voy a referir un poco más en detalle a esos puntos. En primer lugar, sobre la participación de los extranjeros solo en elecciones municipales. Esta modificación, desde la perspectiva del servicio electoral, debiera quedar establecida en la Ley 18.556, que regula el registro electoral, ya que es la que ordena la incorporación o no de los extranjeros en los padrones respectivos, ¿ya? Nosotros hacemos un procedimiento del registro electoral y luego definimos el padrón electoral. Entonces consideramos que esta modificación, además, por ser una ley electoral, debiera ser aprobada con una ley de quórum calificado, porque influye en el sistema de registro electoral, según se establece en el artículo 18, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Ese es un primer punto. Y el segundo punto que hemos observado es sobre la voluntariedad del voto de los extranjeros. Este punto también debiera quedar alojado en una ley electoral, en particular la que regula la sanción del voto obligatorio y que aún no ha sido promulgada, porque esta norma también debe ser aprobada como una ley de quórum calificado por mandato expreso del artículo 15, inciso segundo de la Constitución Política de la República. Nosotros nos parece importante poder señalar estos aspectos porque hemos tenido otras ocasiones en que modificaciones a legislación que no es electoral luego afectan lo electoral. Entonces para nosotros es importante poder ir registrando todas esas materias en lo electoral para que exista, ¿no es cierto?, una coherencia dentro del sistema electoral público que hemos ido estableciendo como país. Y también tenemos otros dos puntos que nos parece relevante señalar. El primero es sobre la residencia continua en Chile por más de 5 años, ¿ya? Nuevamente nos estamos refiriendo por el rol que tiene el servicio electoral en lo que es el registro y la elaboración del padrón electoral. Y para nosotros es importante poder precisar el objetivo de esta norma. Nosotros como servicio electoral recibimos información respecto de los extranjeros, pero tenemos mucha dificultad para tener información actualizada sobre los extranjeros que entran y salen del país, porque no contamos con las herramientas necesarias para poder conocer del cumplimiento de esos requisitos. Entonces, sí se busca que las personas extranjeras no puedan salir del territorio durante los últimos 5 años, y los posteriores, de acuerdo a lo que se plantea. Eso puede generar un problema en el hecho de que si las personas pueden salir temporalmente durante ese periodo de 5 años y perderían o no el derecho a sufragio. Y también es importante para nosotros en términos procedimentales cómo contar esos plazos, definir cómo se cuentan esos plazos, ya que si se exige residencia continua, podría entenderse que si se interrumpe cada vez que la persona sale del país, tendría que comenzar de nuevo a contarse ese periodo de 5 años para poder ejercer el derecho a voto, ¿ya? Entonces son algunas cuestiones técnicas que para nosotros es importante poder conocer en detalle y analizar,
porque eso tiene relevancia en la construcción del padrón electoral. Y también sobre el efecto retroactivo que tiene esta legislación y que podría tener, porque también nos parece muy relevante poder regular en forma muy clara y tener especial consideración en la fecha y forma en que se aplica. Porque si se aplica nosotros estas modificaciones de manera retroactiva, hay personas, que son alrededor de 785.000 personas extranjeras que ya ejercieron su derecho a voto el año pasado, muchas que han ejercido el derecho a voto por décadas. Entonces tenemos que tener mucha claridad si esas personas podrían ejercer el derecho o no, el derecho a voto o no hacia el futuro. Entonces nos parece importante también poder determinar esa fecha y forma de aplicación de la norma. Esas son nuestras observaciones y estamos disponibles junto a Elizabeth Cabrera, subdirectora de Registro, Inscripciones y Acto Electoral, a poder contestar sus dudas y sus consideraciones. Muchas gracias. Gracias, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Ofrezco la palabra a diputados, diputadas. Diputado Mesa tiene la palabra. Presidente, muchas gracias. De la exposición de la presidenta del Consejo Directivo, a mí me surgen dos temas. El primero es que efectivamente el proyecto está mal hecho, porque esto debe ser modificación a leyes electorales, no a leyes referente a la materia migratoria. De hecho, una cuestión básica que uno le enseñan bueno, depende de donde estudió, en Derecho Constitucional 1 o 2, pero básicamente hay una ley general de votaciones populares y escrutinio, y hay leyes particulares que regulan esta materia y que, como bien señalaba la presidenta del Consejo Directivo, son leyes de quórum. Eso es un primer comentario, pero de eso surge una pregunta. Entonces, estas modificaciones que se proponen en este proyecto de ley, desde la perspectiva estrictamente jurídica, son modificaciones que tienen que ser aprobadas por quórum calificado, ya que da lo mismo en qué cuerpo normativo está una norma, lo importante es el contenido de esa norma, y al tratarse de normas que regulan el derecho electoral, digamos, se van a ver afectadas por las normas constitucionales que afectan su quórum, presidente. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, diputado Mesa. Ofrezco la palabra, diputado Becker, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados de la mesa y saludar también por su intermedio a la señora Pamela Figueroa en relación a lo que estamos discutiendo y planteando. Yo tengo aquí una suerte de información que he podido recopilar a propósito de esta reunión que se iba a sostener hoy día. Lamentablemente me hubiese gustado más que estuviera presencial la señora Pamela, porque sin duda que un cara a cara siempre es mejor. Pero a propósito de que esté ya por lo menos nos pueda escuchar y podamos comentar esto, pedirle excusa también que nuestra sesión hoy día partió con los 4 diputados, 2 de los cuales tuvieron que salir, y posteriormente se ha ido implementando la comisión, pero ya estamos acá. Por su intermedio, presidente, yo tengo aquí un set de afirmaciones y comentarios que la señora Pamela Figueroa ha realizado en las redes sociales. Yo sé que está en todas sus facultades de hacerlo, sin duda. Sin embargo, a través de ellas existe un fuerte cuestionamiento a la forma en que las autoridades han resuelto ciertas situaciones, como por ejemplo, la señora Pamela Figueroa sostuvo durante el año 2023, comillas, que el proceso constituyente actual fue impulsado por la derecha sin que existiera una demanda ciudadana detrás. Fue un proyecto construido desde arriba, sin participación, sin deliberación, sin transparencia. Y aquí tengo varios de los, y permítanme ponerme los anteojos que me van a ayudar a leerlo con mayor claridad. La señora Pamela Figueroa se refiere al presidente de la época, el presidente Sebastián Piñera, y dice, afirmó que el estallido social, la señora Pamela Figueroa afirmó que el estallido social fue consecuencia
de un modelo político y social acumulado, pero también una mala gestión del gobierno de Piñera. Enfatizó que no hubo capacidad de respuesta institucional ni política adecuada a canalizar las demandas ciudadanas que empujó hacia la necesidad de un nuevo pacto constitucional. Bueno, tengo alrededor de 50 intervenciones. El gobierno de Piñera no supo, dijo la señora Pamela, políticamente el estallido del 2019, lo que derivó en una pérdida de la legitimidad institucional. Ha dicho que también faltó liderazgo político, capacidad de respuesta, especialmente para responder a las demandas ciudadanas. Diputado Becker, pero Sí. ¿cuáles son las preguntas? Yo sobre tengo la las moción? preguntas que estoy dando el contexto, presidente, y Sí. como me tiene acostumbrado Por la favor. presidencia de esta comisión a interrumpir, hay otras personas que se pueden referir a los temas en forma No, estoy prolongada, preguntando- sin ninguna dificultad. Pero cada vez que voy a intervenir, señor presidente, a alguien de la mesa comienza a intervenir aparte, a interrumpir la cuestión. Usted tiene que detener las interrupciones, nada más. Solamente estoy preguntando, diputado, que seamos concretos. con Voy a hacer las al preguntas, servidor. señor presidente. Muchas gracias, diputado. Estoy Becker. haciendo Puede uso de mi continuar. tiempo, hay limitación en este caso. ¿Tengo limitación de tiempo o no? Sí, tenemos invitados, tenemos un proceso, diputado, y la idea es que seamos concretos. Si con hay el- limitación, usted me lo dice y yo pongo el cronómetro entonces y me limito al tiempo que usted me indique. Por favor, ¿Mm? secretario, por favor. Sí, puede, ¿cuánto es el límite? En general son 10 minutos. Por discurso. Sí, por discurso. Bueno, un invitado quiere... Diputado Becker, por favor, si puede continuar, pero con las preguntas, porque yo no quiero que desviemos. Espera. Diputado. Si acaso no es el tema que la nueva Manoche. presidenta del Consejo Directivo del CERVEL haya hecho todas estas intervenciones en el tiempo. ¿No es tema No, ese? no es el tema del voto Bueno. extranjero, pero sigamos. Orden, por favor, Muy bien. orden. Muy El bien. diputado Becker tiene la palabra para hacer las preguntas. Pues bien, presidente, atendiendo al tiempo y a las intervenciones de los diputados de izquierda, es que entonces quiero plantear que la violencia que imperaba en esos tiempos queda de pensar de que la señora Pamela Figueroa, que nos está escuchando, era partidaria de que aquella continuara y que no se resolviera institucional y transversalmente por las autoridades. Dicho eso, quisiera consultar algunos aspectos. Son 3 cosas nomás, presidente, y no me voy a extender más. Y si gusta usted, puedo abandonar la sala después de esto para no interrumpir a los diputados de izquierda. Pregunta número 1 dice, ¿cómo garantiza que su rol como presidenta del servicio electoral no estará influenciado por sus opiniones políticas previas sobre procesos electorales y democráticos? La número 2, ¿cree que las declaraciones como la suya contribuyen o perjudican la confianza en los procesos electorales y democráticos en nuestro país? Y la pregunta número 3, para terminar, señor presidente, ¿cómo separará su visión política de la labor técnica del CERVEL para garantizar la transparencia y legitimidad de las futuras elecciones? Eso es nada más, presidente. Yo tengo mi preocupación por el tema, por eso lo vengo a plantear aquí, y nada más que eso, presidente, y espero que podamos escuchar la respuesta de la nueva presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Yo quiero solamente aclarar que estamos viendo el tema del voto extranjero. Ese es el primer punto. Y el segundo punto es sobre el servicio electoral. Yo creo que ahí había que esperar un poco para que se pusiera, pero sí, lo que pasa es que tienen que exponer por el otro tema también. Entonces, pasábamos a ver el voto extranjero y después el segundo punto de la tabla. Pero tiene todo el derecho a decir, y acá hay libre expresión. Así que, diputada Musarte tiene la palabra. ¿Sí? Diputada Joana Pérez. Pero si quiere hacer- Tiene la palabra reglamento. Solo sobre el punto. Sí, sobre el punto, solamente para aclarar por su intermedio lo que dice el diputado Becker, no es así y tampoco aquí si bien hay libertad de expresión, pero nuestros, por favor, presidente, nuestras intervenciones tienen que estar acotadas a los temas que se discuten. Eso le pido por favor que el secretario pueda aclarar, porque la discusión
no son de temas libres, o sea, Ya, esto no es un voy a espacio pedir libre, orden sino en la respecto sala. a los temas, no a la historia de la directora del CERVEL. Voy a pedir orden y ordenemos esto, por favor, y pido también colaboración de los diputados y diputadas. Estamos en el primer punto de la tabla, que es voto extranjero, y es una moción parlamentaria. La presidenta del CERVEL dio sus comentarios y expuso, y las preguntas tienen que ser respecto del primer punto de la tabla. Después, la presidenta del CERVEL va a dar el segundo punto de la tabla, que es sobre el plan de trabajo de este organismo del 2025, que se realizarán elecciones presidenciales y parlamentarias. Y una vez que exponga, tienen los diputados y diputadas el derecho a realizar las preguntas sobre el sistema electoral que viene del año y el plan de trabajo del CERVEL. Entonces, pido moción de orden a los diputados y a las diputadas y que sigamos el orden de la tabla, que así está. Ahora, pido colaboración, porque si no se va a desordenar. ¿Ya? Tiene la palabra la diputada Musante y continuemos, por favor. Ya el punto está cerrado. Perdón, la diputada Joana Pérez. Perdón. Ya. Gracias, presidente. Saludar también a la presidenta del CERVEL. Creo que hay hartos desafíos que en esos desafíos para ordenarme, voy a hablar después, después de escucharla a ella. Pero ahora, con respecto a este proyecto, que también no podemos obviar de que hay otro proyecto que se discute en lo que es la transitoria del voto obligatorio que está en el Senado, ¿ya? Y que por lo tanto tiene un espejo allá. Y nosotros, bueno, en la Cámara sacamos lo que fue, ¿cierto?, la reforma constitucional del voto obligatorio, por lo tanto no podemos abstraernos de lo que se discute acá, que lo que se discute allá, porque tiene un relato, ¿ya? Pero sí creo que es importante que quede en nuestro informe que esto, lo que acaba de decir la presidenta, que tiene otro quórum, y me interesa que quede establecido en el informe de este proyecto, ¿ya? Porque este es de ley orgánica constitucional y por lo tanto afectaría los quórums. Hay un problema de técnica legislativa también, observo en el proyecto, porque usted habla de una residencia continua, pero nosotros tampoco podemos afectar derechos adquiridos, porque en el fondo uno no le puede prohibir a una persona que viaje a ver a sus familiares. Entonces, creo que hay algunos errores en el proyecto que a lo menos los dejo en evidencia, porque estamos hablando de la democracia, estamos hablando del derecho al voto, y creo que hay que ser muy cuidadoso más allá del trasfondo que puedan tener estos proyectos con la migración. Yo soy defensora de una migración ordenada, regular y segura, y ningún espacio para la migración irregular. Pero tampoco puedo abstraerme de una discusión que ha querido instalar el gobierno a través de cuándo y cómo votan, dependiendo de si le afecta o no le afecta. Entonces creo que yo no me cierro a revisar la residencia, si son 5 años, 10 o lo que se estime, pero creo que esto de continuo, creo que es peligroso. Ya más allá que si ampliamos los años, pero no se le puede obligar a una persona para que en el fondo obligarla a que permanezca en un país, o que se tiene que hacer un trámite, porque además creo que eso afecta a la libertad personal. En fin, yo creo que hay varias cosas. Yo encuentro que tiene, a mi gusto, deficiencia este proyecto, como también lo encuentro que lo que se está tramitando en el Senado, pero aún así estamos disponibles a legislar. He dicho, gracias. Diputada Joana Pérez, tiene la palabra el diputado Mesa. Sí, presidente, muchas gracias. De las intervenciones que he escuchado del resto de los parlamentarios me surgen más dudas, porque el artículo 15 de la Constitución, que fue el que se modificó, ¿cierto?, para establecer la obligatoriedad del voto, señala claramente que el voto es obligatorio y no hace ninguna distinción. Entonces, me gustaría solicitar la pregunta, la opinión jurídica, técnica, a la presidenta del Consejo Directivo respecto de esta discordancia que existiría en este proyecto, porque el sentido natural y obvio del artículo 15 señala que en el inciso segundo el sufragio será obligatorio para los electores. Y esa palabra creo que es clave, porque los electores o el electorado es un cuerpo que determina la Constitución y las leyes, que son todos los habilitados para votar. Hoy día, todos los habilitados para votar son los
chilenos, ¿cierto?, que no tengan ningún impedimento, y los extranjeros que cumplan los requisitos que señale la ley. Por lo tanto, regular o hacer una distinción entre electores, que algunos son obligados a votar y otros son facultados a votar, creo que afecta la constitucionalidad de la norma propuesta. Porque además, uno podría, creo yo, artificiosamente establecer una distinción, ya que el artículo 14 de la Constitución dice que podrán ejercer el derecho a sufragio. Pero el artículo 15, inmediatamente siguiente, señala que el sufragio será obligatorio, siempre, no establece ninguna distinción. Si es que no se pudiese referir a esa eventual, y le pido incluso para que no tenga que necesariamente jugársela por una postura u otra, la eventual inconstitucionalidad de este proyecto. Porque si el voto es obligatorio, no podemos hacer un proyecto para que el voto sea voluntario. No es posible, porque lo que habría que hacer es modificar el artículo 15, una reforma constitucional. Entonces, para sumar a las preguntas que ya había hecho, primero, la ubicación de estas normas, porque no tiene sentido que estén en la ley de extranjería. Segundo lugar, el quórum de estas normas, que también es lo que preguntó la diputada Joana Pérez, presidente. En tercer lugar, la eventual constitucionalidad de estas normas propuestas. Y en cuarto lugar, es una cuestión que me imagino que la presidenta del Consejo Directivo conocerá muy bien, que todas las recomendaciones en materia electoral o en legislación electoral a nivel internacional señalan que lo más sano, no hay una prohibición por supuesto, pero lo más sano es que estas normas queden asentadas al menos con un año de anterioridad al evento electoral. Ya pasamos por alto toda la lógica en el año pasado estableciendo normas cuando los candidatos ya estaban inscritos. Imagínense usted, presidente, en esta comisión lo vivimos. Candidatos inscritos, nosotros legislando respecto a la obligatoriedad del voto. No se quiso hacer o legislar respecto a esa obligatoriedad permanentemente, sino que se hizo con una norma transitoria, más encima. O sea, aquí como decía Coco Legrand, pudiendo hacer las cosas bien, mejor hagámoslas mal. ¿Para qué las vamos a hacer bien si las podemos hacer mal? ¿Y por qué señalo esto? Porque si uno mira los rankings internacionales respecto de la justicia de los procesos electorales, la transparencia de los procesos electorales, Chile es uno de los países que lidera esos rankings. Yo ahí me pierdo en el nombre de los rankings, pero hay rankings que en nota de 1 a 10 nos ponen 10. En nota de 0 a 1 nos ponen 0,96. Somos un país que lidera en estas materias. Y no vaya a ser que dejemos de liderar en estas materias por estar haciendo estos cambios legislativos. Primero, mal hechos. Segundo, inconstitucionales. Tercero, sin respetar las normas de quórum. Y cuarto, a última hora. Si es que se pudiese referir a esos 4 puntos, presidente. Muchas gracias. Diputado Mesa, solo aclarar que la mesa dio la admisibilidad al proyecto, entonces ahí hay un tema, no es inconstitucional. Ya se aprobó eso. Yo solamente quiero pedirle a la presidenta del Consejo del CERVEL una pregunta sobre cómo ve la legislación comparada, porque nosotros como país, tengo entendido que somos 3 países en el mundo que tenemos, o 4, más no, que tenemos el voto extranjero de esta forma. Entonces, me gustaría saber cómo ve si estamos y cómo estamos a la par en el mundo con esta legislación. Señora Presidenta Pamela Figueroa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio voy a contestar las preguntas de los diputados y diputadas. Bueno, con respecto a lo de las leyes electorales y los quórum, nosotros como Servicio Electoral hemos siempre recomendado que todas las modificaciones que tengan que ver con el proceso electoral, efectivamente con registro, padrón, todo lo que tiene que ver con un proceso electoral, se haga a través de las leyes electorales, ¿ya? Eso nos permite tener un orden mejor de cómo se va regulando, legislando el proceso electoral en Chile, que como bien se señalaba, es un proceso muy reconocido a nivel nacional e internacional, no solamente por su ejercicio, sino también por la regulación y la práctica que hemos tenido. Las leyes electorales, como señalaba la diputada Pérez, son leyes orgánicas constitucionales, ¿ya? Por tanto, el quórum es respectivo a las leyes orgánicas constitucionales
Y eso, bueno, es una de las observaciones que hacemos y, bueno, de la propuesta, sobre todo la participación de extranjeros en elecciones municipales y la voluntariedad de voto en el extranjero corresponderían entonces a legislación de carácter electoral, ¿ya? Y eso, por tanto, debiera, al ser ley electoral, ser leyes orgánicas constitucionales, y nosotros proponemos que eso se regule en la ley 18.556, que es la ley de registro y de servicio electoral. Con respecto a bueno, ahí respondí en general a varios parlamentarios que hicieron preguntas en la misma índole. Si se requiere mayor aclaración, podemos tener una mayor aclaración. Y después, con respecto al voto obligatorio, lo que nosotros hemos señalado es que si se va a optar por una voluntariedad del voto en los extranjeros, ¿ya? Ese punto también debiera quedar alojado en una ley electoral. En particular, aquella que debiera regular la sanción del voto obligatorio, que todavía, ¿no es cierto?, sabemos que no se ha promulgado, que está en discusión, porque esta norma también es una norma electoral, de acuerdo al artículo 15, inciso segundo de la Constitución Política de la República, ¿ya? Entonces, por eso nosotros queremos como señalar que estos aspectos son importantes, ya que al ser leyes orgánicas constitucionales podrían ir, ¿no es cierto?, a una revisión del Tribunal Constitucional, y sobre todo porque también tienen que tener coherencia dentro del sistema electoral público, ¿ya? Y eso en términos generales para lo que son las normas electorales, no solamente para estas, y es algo que nosotros como servicio electoral hemos venido señalando durante el tiempo. Y sobre la residencia continua, que también se señalaba, nosotros como servicio electoral lo que requerimos es que se pueda especificar lo que es la residencia continua, qué significaría esa residencia continua, porque el texto señala específicamente: el avecindamiento se contabilizará desde que el extranjero obtiene un permiso de residencia definitiva, que eso obviamente lo hacen los órganos de extranjería, y que ha residido en Chile de manera continua por más de 5 años. Entonces, como son dos elementos, para nosotros es importante que eso quede muy claramente definido, porque va a ser uno de los elementos para definir quiénes pueden ingresar al padrón electoral y quiénes no podrían ingresar al padrón electoral. Entonces, esa es como la observación técnica que nosotros hacemos, la necesidad de una específica identificación de lo que eso significa. Y bueno, con respecto a la legislación, a la temporalidad de la legislación electoral, también como servicio electoral, y esto lo hemos venido señalando por mucho tiempo, muchos años, siempre es óptimo que la legislación electoral se haga con la mayor anticipación a los procesos electorales, porque en lo que respecta al servicio electoral, nosotros tenemos un proceso electoral que es bastante largo, ¿no es cierto?, todos los procedimientos que nos hacen tener elecciones con el nivel de excelencia que tenemos en nuestro país. Se entiende que durante los últimos años, y sobre todo desde el año 2020, venimos en un ciclo electoral bastante amplio, ¿no es cierto? Todos los años hemos tenido procesos electorales. Este año 2025, de acuerdo a nuestra legislación, debiera ser el último proceso electoral de este ciclo largo, y obviamente eso ha implicado que muchos cambios legislativos hayan tenido que ser muy cerca de los procesos electorales, ¿ya? Entonces, pero sí es óptimo para nosotros como servicio, en todo lo que respecta al servicio electoral, que esta legislación se haga con la mayor anticipación posible para nosotros poder desarrollar el proceso electoral de acuerdo a los estándares que lo hemos venido desarrollando durante los últimos años. Y en cuanto a la legislación comparada, presidente, la pregunta que usted hacía, y que, bueno, también señalaba anteriormente el diputado Mesa, efectivamente Chile, en el informe global de integridad electoral,
es el tercer país de las Américas que tiene el mejor ranking de integridad electoral después de Canadá y Uruguay. Nosotros estamos en tercer lugar con puntajes muy similares y eso nos ha llevado a tener un importante reconocimiento internacional porque estamos por sobre democracia de otras regiones del mundo que son democracias de larga data. Eso nos tiene muy orgullosos y nos genera una gran responsabilidad de poder cumplir con ese estándar. Los países que tienen voto de extranjeros residentes a nivel nacional, o sea, es decir, en todas las elecciones, hay 3 casos en América Latina, que son Chile, Ecuador y Uruguay, y también están los casos de Nueva Zelanda y Malawi, ¿ya? Son estos 5 casos los que tienen una expansión mayor del voto de extranjero, y después los países tienen distintas legislaciones con respecto a esta materia, ¿ya? Algunos en algún tipo de elecciones, otros con requisitos de mayor temporalidad o con distintos requisitos, pero hay casos diversos en relación a el voto de los extranjeros residentes, ¿ya? Nosotros podemos hacer llegar información sobre estas materias para que las puedan tener a la vista en las futuras discusiones con respecto a esto, pero la experiencia comparada es diversa, ¿no es cierto? Y algunos desde los niveles nacionales hasta los locales, otros solo en lo local y con distintos requisitos para que los residentes, extranjeros residentes, puedan ejercer su derecho a voto. Eso con respecto a las preguntas del proyecto, presidente, quedo a disposición si se requiere alguna otra aclaración. Muchas gracias, presidenta. Otorgo las 2 últimas palabras sobre este punto y para pasar al segundo punto de la tabla. Diputado Fuenzalía tiene la palabra y después el diputado Monechel. Muchas gracias, presidente. De acuerdo a lo que, bueno, saludar a la presidenta, de acuerdo con lo que usted está exponiendo respecto a este proyecto, este debería estar ubicado en lo que es el ordenamiento jurídico electoral. Y dado que es parte del ordenamiento jurídico electoral, es de quórum, o sea, es orgánica constitucional, ¿ya? Esas serían las conclusiones que uno puede obtener de lo que usted ha expuesto, presidenta. No sé si están así. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Fuenzalía. Le ofrezco la palabra al diputado Manicheri y después le toco la palabra a la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Sí, solo un alcance respecto de la legislación comparada respecto del voto extranjero. Los datos que nosotros manejamos que respecto del voto extranjero, del voto de ciudadanos extranjeros en un determinado país en elecciones nacionales, porque en elecciones locales hay mucho, pero el proyecto de ley dice relación con las elecciones nacionales. Nosotros, Chile sería prácticamente el único país que tiene esta libertad en la votación, por cuanto el otro país que contempla esto es Uruguay, en donde el requisito es de mucho más años, son 10 años previo examen de los antecedentes penales de la persona y previa aprobación por parte de la justicia, es decir, no es tampoco un sistema automático. Y el otro país que, para sentir que estamos al mismo nivel de esos países con la legislación, es Malawi. Y para la gente que no sepa qué es Malawi, porque cuando uno le habla a Malawi poco se sabe, es un país de África, donde más del 70% de la población vive con $2 menos, con menos de $2 al día, un país que de los países con mayores tasas de corrupción, con mayores tasas de mortalidad infantil, con mayores tasas de VIH, con mayores tasas de inestabilidad política. Entonces tampoco es un lugar que nosotros podamos poner como ejemplo mundial, decir, mira, estamos al nivel de esta tremenda democracia, con respeto a los ciudadanos de Malawi, que claramente está en un nivel bastante más bajo del que nosotros deberíamos aspirar. Entonces, la legislación internacional, evidentemente, comparada, nos pone a ese nivel, al nivel de Malawi. Muchas gracias, diputado Manicheri. Tiene la palabra perdón, diputado Mesa. Es que, Sí, presidente. y con esto terminamos, por si acaso, Sí, diputado. no es tanto respecto del fondo, pero sí respecto de la argumentación. Porque yo entiendo, presidente, no comparto, pero sí entiendo
el interés que hay en ciertos sectores por tratar de amañar la elección de fin de año, no lo comparto, pero entiendo la desesperación. Pero de ahí a escuchar argumentos como, por su intermedio, con todo el respeto que me merece, hemos escuchado del diputado Manocheri ahora recién, yo creo que todos los que estamos acá presentes, la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL y la gente que quizás nos está viendo en sus casas, merece un mínimo de respeto. ¿Por qué? Y se lo voy a explicar, presidente. Señalar como ejemplo a Malawi y decir que Malawi tiene altos índices de VIH. Mire, presidente, de verdad, esto podríamos mandar después este video a los chiquillos del muro para que lo pongan en su rutina de humor. Tiene altos niveles de VIH, la gente vive con menos de $2 al día y todo lo mal que se puede decir de un país y vincularlo como argumento al sistema electoral no resiste ningún análisis, presidente. Nosotros nos debemos respeto entre nosotros, pero sobre todo nos debemos respeto a nosotros mismos. Cohibirnos de decir ese tipo de argumentos que de verdad no pasan ningún esquema mínimo de razonabilidad. ¿Cuál es la vinculación? Y le pediría, presidente, si que va a intervenir para responder esta pregunta, el diputado Manocheri. ¿Cuál es la vinculación que él puede demostrar con algún dato, algún hecho, alguna lógica entre el sistema electoral de un país y el nivel de desarrollo humano? Entre el sistema electoral de un país y la propagación de enfermedades de transmisión sexual como el VIH, entre el sistema electoral de un país y la fortaleza de las democracias de un país. Toda vez que, junto con dar el ejemplo de Malawi, se nos pone al otro país que comparte reglas muy similares con las de Chile, Uruguay, que como bien quedó demostrado por la exposición de la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, es uno de los países con mayor eficiencia en materia electoral, con mayor transparencia en materia electoral, que lidera en materia electoral a nivel no solo latinoamericano, mejor que Chile incluso, sino que a nivel mundial. Entonces, con esto queda demostrado dos cosas. Primero, creo yo, puedo estar equivocándome y puede que el análisis no sea lo suficientemente acabado, presidente, pero primero, que se escogen, como decía el presidente de la República en algún momento, el cherry picking, ¿cierto? Se escoge un país. Mire este país, Malawi, que es malo Malawi, no queremos ser como Malawi, no tengamos sistemas electorales como el de Malawi. Pero se dejó en la bolsa a Uruguay, po. Me imagino que tenemos algún grado de respeto por la democracia uruguaya, me imagino. Yo por lo menos sí. Y en segundo lugar, que esta discusión hace rato dejó de ser técnica, por lo menos desde la izquierda, presidente, se votó... se dejaron de lado las ganas de discutir desde una perspectiva técnica esto, y ya ni siquiera se discute desde una perspectiva política, sino que simplemente se discute desde una perspectiva ilógica, voy a decir, presidente. No quiero faltar el respeto a nadie, pero yo le pediría por favor al resto, y sé que no tienen ninguna obligación de hacerme caso en esto, que le vemos el nivel del debate. Porque para sentarnos acá a escuchar que hay una vinculación entre el sistema electoral de un país y la propagación del VIH, para eso mejor nos quedamos en nuestra oficina viendo tele, presidente. Muchas gracias. Punto, diputado Manocheri. Siempre van a ser muy interesantes las discusiones por su intermedio con el diputado Mesa. Creo que el diputado Mesa, él mismo pone el debate arriba de la mesa cuando da a entender que esto hay un interés electoral. Porque lo que está diciendo el diputado Mesa es que ellos defienden el voto de los extranjeros porque sienten que son votos para ellos. La verdad es que, no, pero calme a Mesa, por favor, diputado. No, yo estoy hablando. Si me permite el diputado Mesa, pero yo escuché orden en la sala, argumento orden en la atentamente, diputado Mesa. Pero diputado, después podrá hablar usted. Orden, diputado Mesa, no le he dado la palabra. Pero diputado Mesa, no le he dado la palabra. Secretario, por favor, tiene la palabra. No, pero no, dice que lo estoy insultando al diputado Mesa, no anda de cristal. Secretario. Voy a leer el encabezado del artículo. Un diputado o ministro
incurra durante el curso de la sesión en falta al orden, sí, falta al respeto debido a la Cámara, a los diputados o a los Yo no he ministros. faltado ningún minuto de acciones respeto al o diputado. palabras de Mesa. comadías o con imputaciones Oye, a si cualquier tú persona o interrumpes, ¿cuál es? funcionario de dentro o No he después hecho ninguna de la imputación Cámara, tampoco. atribuyéndole intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes. No se reputará tal, o sea, falta al respeto, la inculpación de desacierto, negligencia o incapacidad de los funcionarios, ni la censura de sus actos oficiales como opuestos a las leyes o al bien público. Yo no veo falta, diputado Mesa. No, No, pero voy a darle, vamos a cerrar el punto. Ya, Mire, diputado si me permite, Mesa, diputado, por favor, que pido si me moción de permite, orden. Si me permite, mire, Tiene la palabra la presidenta del Pero no, CERVEL yo no- y cerramos este punto. no pude terminar Diputado, de intervenir. voy a O cerrar sea, el y punto. el diputado Mesa interrumpió Diputado, porque se siente ofendido diputado, por lo que dijo. pido, Y después el diputado, uno no puede continuar. pido orden, por favor, tiene la palabra la presidenta del CERVEL. Mire, se va además. Esto los pro. Muchas gracias, presidente. Con respecto a la pregunta del diputado Fuenzalida, quiero señalar que nosotros hemos referido que la participación de los extranjeros solo en elecciones municipales y la voluntariedad del voto de los extranjeros son materias de ley orgánica constitucional porque debieran ir en la ley electoral. Pero hay una primera parte, ¿no es cierto?, del artículo que tiene que ver con extranjería, inmigración, y eso es una ley simple, ¿no es cierto? O sea, hay una separación ahí, nosotros nos referimos a que para el servicio electoral es importante que lo que afecta a lo electoral, sobre todo registro, padrón y las materias que nos competen como servicio electoral, estén asociadas a la ley electoral con los quórum que eso se señala. Y bueno, con respecto a la experiencia comparada, como señalé, hay diferencias porque hay algunos países que tienen en todos los niveles y otros países que no. La tendencia en general es a que es en elecciones regionales, locales, o sea, subnacionales, pero los requisitos varían entre las distintas experiencias de cada uno de estos países. Entonces es difícil poder identificar solo una tendencia y por eso creo que, bueno, esta información podemos darla a conocer y para que la tengan a la vista, porque son múltiples los casos y múltiples las definiciones que cada país puede tomar en esa materia. Eso con respecto a las preguntas, presidente. Muchas gracias, presidenta del Consejo Directivo. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es para que usted, presidenta, exponga sobre el plan de trabajo del CERVEL en el año 2025, en que se realizarán elecciones presidenciales y parlamentarias. Tiene la palabra sobre ese punto. Muchas gracias, presidente. Bueno, como ustedes saben, el año 2025 es un año electoral, el último del ciclo electoral que iniciamos el año 2020. Es una elección parlamentaria, presidencial, y también eventualmente se podrían desarrollar elecciones primarias, ¿no es cierto?, en el 29 de junio de este año, si así lo deciden los partidos políticos y los pactos que se puedan establecer en esa materia. Como el año electoral está regulado, ¿no es cierto?, por nuestra legislación, nosotros tenemos 5 hitos fundamentales sobre los cuales estamos trabajando en este periodo, y de cada uno de estos hitos se desprenden otras acciones y otras actividades que el servicio electoral está abocado a trabajar durante el año 2025. Un primer hito muy relevante es la fecha del 30 de abril del 2025, que es la fecha en que se da el vencimiento del plazo para declarar candidaturas a las elecciones primarias de presidente de la República y parlamentarias. ¿Ya? Entonces, el 30 de abril del 2025 es el plazo de declaración de candidaturas para las elecciones primarias y, por tanto, uno de los primeros hitos fundamentales sobre los cuales ya estamos trabajando porque el ciclo electoral, como les señalaba, ha sido bastante largo y estamos
cerrándolo este año con las elecciones presidenciales y parlamentarias. El 29 de junio del 2025 son las elecciones primarias de presidente de la República y parlamentarias, ¿ya? Entonces ahí tenemos un primer ciclo. Después tenemos el 18 de agosto del 2025, que es el vencimiento del plazo para declarar las candidaturas a elecciones de presidente de la República y parlamentaria. El 16 de noviembre del 2025, que es la fecha en que se desarrollan las elecciones de presidente de la República y parlamentarias, y el 14 de diciembre del 2025, que sería la eventual elección en segunda votación de presidente de la República, si es que ese fuese el caso de acuerdo a las elecciones. Entonces nosotros como servicio electoral y a partir de esta fecha que nos establece la legislación, desarrollamos un calendario electoral donde ya hay acciones, ¿no es cierto?, que estamos desarrollando. Como se ha conocido, ya se está abierto el sistema para patrocinio, ya para personas que quieran declarar su intención de recibir patrocinios para posibles candidaturas, y para las personas que quieran patrocinar esas candidaturas también lo pueden hacer a través de nuestro sitio web. Bueno, y de ahí en adelante, como les señalaba, presidente, el trabajo del servicio electoral, como se ha hecho en todos los años de existencia del servicio, tiene que ver con dar cumplimiento al calendario electoral de acuerdo a la legislación. Entonces quiero expresarle que ya estamos trabajando, el proceso ya se inició, los equipos técnicos, profesionales a nivel nacional están ya trabajando en estos distintos aspectos y ese es nuestro plan de trabajo durante el año 2025 y obviamente estoy disponible a poder conversar de aspectos más técnicos y concretos, al igual que la subdirectora Elizabeth Cabrera que me acompaña, si fuese necesario algunas preguntas también más técnicas y específicas. Muchas gracias, presidenta. Voy a ofrecer la palabra a los diputados y diputadas. Yo tengo una consulta que me gustaría hacerle inmediatamente. Sí. ¿Qué ocurre o cómo ve? Porque si lo ve con preocupación o no, porque ya tenemos más o menos 100 candidatos independientes con aspiración presidencial que están captando patrocinio vía la plataforma del CERVEL. Si se ve con preocupación esto, si nos puede explicar cómo es el procedimiento de esto, porque antes era con papel, y hoy día y era con firma, ante notario y de papel, hoy día parece que es digital. Entonces, si nos puede explicar el procedimiento de esto y cómo ve, porque yo me preocupo que existan más de 100 posibles candidatos o aspirantes a la presidencia de la República, incluso con una persona que tiene una nacionalidad peruana y que es tarotista. Hay gente que en realidad no sé cuáles son las aspiraciones de postular a presidente de la República. Sí. Diputada Musante, tiene la palabra, después la diputada Joana Pérez. Sí. Y el diputado... Gracias, presidente. En la misma línea suya, yo quisiera preguntar por su intermedio también cuál es la opinión del servicio electoral en torno a modificar quizás los requisitos, no sé si los requisitos para la inscripción de candidaturas independientes a la presidencia propiamente tal, como este fenómeno que estamos viendo, que yo creo que desprestigia mucho la institución de la presidencia, porque varios candidatos han públicamente confesado que lo están haciendo incluso para potenciar emprendimiento y generar ventas, o sea, ningún compromiso con la institución en sí, pero al menos sí de generar inhabilidades a quienes, porque muchos de estos candidatos independientes pueden terminar participando en una primaria y utilizar finalmente esa participación y esa votación como un mecanismo de negociación para postular al Parlamento, que es la candidatura que coincide más inmediatamente, ¿cierto? Después de una primaria viene la elección presidencial de primera vuelta con las parlamentarias. No sé si desde el servicio electoral considerarían prudente para evitar como estos incentivos, no sé si perversos, pero que nada que ver tienen que con el cargo de la presidencia de la República, y establecer inhabilidades, por ejemplo, que un candidato que participe en una primaria después no pueda participar en
en la próxima elección parlamentaria quedar inhabilitado, lo ven con buenos ojos para evitar también como lo que mencionaba el presidente de la comisión, que obviamente varios lo vemos con sorpresa y preocupación. Gracias, diputada Musante. Tiene la palabra la diputada Joana Pérez y después el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Bueno, nosotros entendemos que tenemos múltiples prioridades y uno de esos es la seguridad, la reactivación económica, pero no por eso está una comisión especializada que ve los temas de la democracia. Y yo diría que en todo lo que hemos ido enfrentando, yo veo bien complejo el trabajo que pueda llevar CERVEL, entendiendo que a este gobierno le queda menos de un año, entendiendo que ha estresado mucho el sistema, promoviendo distintas reformas políticas, después anunciando una reforma de ley de cuotas que ya por lo demás está en segundo trámite, una que despachamos en el Senado, y que en el fondo también tenemos otros problemas de donde este gobierno no ha implementado un mandato constitucional y ese es el desafío que a mí me gustaría dejarle a la presidenta, que es implementar el voto obligatorio. Y si bien está en el Senado, el gobierno la vez pasada, cuando tramitaba la transitoria, nos incluyó un set de legislación, una miscelánea, que era como una ley corta de la miscelánea mayor que tenemos en reforma al sistema político, sistema electoral, en fin. Y incluyó temas de financiamiento, obviamente obligatoriedad, incluso publicidad. Entonces, me preocupa que hoy día esté haciendo lo mismo con el voto al extranjero, porque anteriormente lo trató de hacer con el voto excluyendo al adulto mayor, ¿ya? Entonces, yo veo que los plazos se acortan y que estamos sobre una elección. Me preocupa, por ejemplo, si ustedes como CERVEL están haciendo una revisión de errores, omisiones del proceso pasado, porque tenemos un sistema nuevo que es rendición, postulación de candidatos, tuvimos problemas con justicia electoral, eso tiene que ver el gobierno, hay una propuesta que hizo el CERVEL en un minuto, porque en algunos casos hay plazo, apelaciones, doble apelaciones por un lado y en otros no, tenemos el problema del TER, entonces yo veo que es un cóctel muy complejo, peligroso, y me gustaría saber cuál es la prioridad de la presidenta del CERVEL en cómo ve ella o el Consejo en priorizar estos temas, porque una cosa es lo que quiere hacer el gobierno, ¿ya? Pero también el CERVEL es autónomo y me imagino que debería estar el priorizar lo que es implementar el voto obligatorio y llevar en buen término las elecciones presentes y, por cierto, que también hacer una evaluación del proceso recientemente pasado. Así que yo veo muchos desafíos, veo que es complejo, pero tengo la esperanza de que en su autonomía el CERVEL no se deje, por cierto, paustear por una agenda de gobierno que veo que está muy estresada con todos los temas que anuncia en cada fecha, como el 8 de marzo anunció el presidente ley de cuota, cuando lleva años esperando la ley de cuota financiada por el expresidente Piñera en el Senado. Gracias. Gracias, diputada Joana Pérez. Tiene la palabra el diputado Cosme Mellado. Gracias, presidente. Darle la bienvenida a la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Presidente, por su intermedio, solicitarle a la presidenta del directorio si ya se renovaron los otros cargos de consejeros que estaban también vencidos sus plazos y también cómo quedaría compuesto el nuevo Consejo Directivo. Además, presidente, con respecto a los funcionarios que contrata el CERVEL en cada una de las comunas o las circunscripciones. Hay funcionarios que son contratados por el CERVEL y otros que son los delegados que son nombrados por la Junta Electoral respectiva. Entonces, la importancia que tiene esto y lo delicado es el tema, sobre todo de las inhabilidades que ellos debiesen tener frente a la relación de familiaridad o de conexión con algunos que son candidatos actualmente y también, sobre todo, en los municipios y el rol que están cumpliendo algunos funcionarios denominados apoyo, contratados por el CERVEL y también reitero lo que ocurre con los delegados, los nombramientos de delegados a través de la Junta Electoral. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado Cosme Mellado. Yo quiero, antes de pasarle la palabra a la presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, complementar la pregunta que realicé al principio sobre los 100 candidatos y todo, saber cuántos patrocinios dan aproximadamente, obviamente no la cifra exacta, me imagino que no la debe tener, pero ¿cuántos patrocinios van aproximadamente hasta ayer o hasta hoy? Para saber, porque
de verdad que a mí me preocupa mucho que vayan 100 candidatos independientes y que estén inscritos y que cumplan los requisitos y más de alguno va a caer en la papeleta y eso me preocupa. Eh, Presidenta del Consejo Directivo del CERVEL, Pamela Figueroa, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y voy a abordar los cuestionamientos, las preguntas y los comentarios. Con respecto a los patrocinios, ¿ya? Lo que me gustaría como primero señalar es que lo que se ve en las listas de patrocinio son inscripciones de personas habilitadas para recibir patrocinios, ¿ya? Eso no significa todavía de que sean candidatos o candidatas ni que se haya revisado que cumplan con los requisitos, ¿ya? Usted bien señalaba que antes eso se hacía en papel, ¿no es cierto? Eso se llevaba a una notaría y las personas podían concurrir a la notaría a dar estos patrocinios o no. Lo que pasa es que ahora tenemos este servicio, este procedimiento que es digital, que además es muy transparente, abierto a la ciudadanía, a quien quiera verlo, y eso creo que genera también mayor conocimiento, porque todas las personas pueden ver lo que está pasando en los patrocinios. Pero al ser solamente inscripciones de personas habilitadas para recibir patrocinios y personas que pueden patrocinar, esto no significa que necesariamente todas esas personas van a llegar a ser candidatos o candidatas, ¿ok? Eso es lo primero que hay que señalar, porque después se revisa, ¿no es cierto?, si estas personas cumplen esos requisitos o no. Y con respecto a los datos, estuvimos revisando hoy, y hay 96 inscripciones alrededor para el caso de presidente de la República, y hay solamente 41 de esos candidatos que tienen un patrocinio, ¿ya? Todavía no hay muchos patrocinios, eso está recién empezando. En el caso de senador solamente hay dos, hay 2 inscripciones de personas habilitadas, en el caso de diputados hay 99 y 64 tienen algún patrocinio, ¿ya? Y lo que le quería señalar también es que las elecciones del 2021, que tuvo un poco más de 30, tal vez Elizabeth me puede corregir ahí, pero entre 30 o 35 personas inscritas para recibir estos patrocinios, se llegó a 2 declaraciones de candidatura que tampoco tuvieron un mayor desenlace, ¿ya? Entonces, este es un procedimiento inicial, ¿no es cierto?, donde personas independientes que quisieran ser candidatos o candidatas para las elecciones de noviembre, ¿ya? Porque esto no es para las elecciones primarias, esto es para las elecciones de noviembre, ¿no es cierto? Están viendo sus patrocinios, entonces eso está en una fase muy inicial y por eso no hay que confundir que personas habilitadas para recibir patrocinios no constituyen candidatura, ¿ya? Eso es importante señalarlo porque primero tienen que cumplir el requisito de los patrocinios y luego, ¿no es cierto?, avanzar en tener otros requisitos. Con respecto, bueno, lo señalaba también la diputada Musante con respecto a las inhabilidades. Esas inhabilidades ya se revisan al momento de la inscripción de candidatura y, bueno, eso todavía, por tanto, no se revisa cuando las personas se habilitan para recibir patrocinios. Y voy ahora con respecto a lo que planteaba la diputada Pérez, con respecto a las prioridades, el voto obligatorio se refería a ella específicamente, pero el servicio electoral ha venido señalando y como consejo directivo, como presidenta del consejo directivo, somos un cuerpo colegiado, por tanto yo represento lo que hemos conversado como consejo, ¿no es cierto?, lo que hemos venido trabajando en los últimos años y que constantemente estamos revisando los procesos electorales para establecer mejoras y es lo que nos ha llevado a que cada vez el servicio electoral cuenta con mayor confianza ciudadana, también con mayor reconocimiento
nacional e internacional a nivel institucional, porque estamos constantemente revisando nuestros procedimientos y mejorando, incorporando tecnología, incorporando nuevos procesos, personas más especializadas y una alta profesionalización del servicio electoral de los últimos años, que es uno de los aspectos que eleva los indicadores de integridad electoral de nuestro servicio. Y nosotros hemos presentado, ¿no es cierto?, en conversaciones con el Ejecutivo, también con el Legislativo, en reuniones que hemos tenido como Consejo Directivo con las autoridades, prioridades que para nosotros son relevantes, siempre pensando que la elección de noviembre del 2025 sea una elección en un solo día, ¿ya? Recordemos que el año 2024, cuando se legisló para tener la elección en 2 días, porque se dio el voto obligatorio con una elección múltiple, ¿no es cierto? Y nosotros pudimos darnos cuenta que era muy difícil llevar a cabo esa elección en un solo día, y creo que fue una buena decisión porque los resultados del proceso así lo mostraron. Ya hubo un compromiso de que las elecciones del 2025 se desarrollaran en un solo día. Entonces nosotros ahí hemos propuesto varias medidas, una de las cuales que para nosotros es bien importante tiene que ver con la definición de los electores por mesa, ¿ya? Es decir, que el servicio electoral, que el Consejo Directivo del Servicio Electoral pueda tomar definiciones con respecto a cuántos electores participan por cada una de las mesas de votación, porque eso nos permitiría, en el caso de que haya un volumen importante de participación electoral, como se ha venido dando en los últimos años, alrededor de un 85% de las personas habilitadas para votar ejercen su derecho a voto. Eso nos permitiría una mayor flexibilidad en la organización de las mesas, los locales de votación, y incorporar distintas materias en ese ámbito. Y los otros 2 aspectos que a nosotros nos importa que se resuelva con anticipación, porque son proyectos de ley, como el que estamos conversando hoy día acá en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, pero que también se están discutiendo en otras comisiones, tiene que ver con aquellas modificaciones, ¿ya?, que afecten en primer lugar el padrón electoral, es decir, quiénes votan, quiénes no votan. Eso es muy importante para nosotros resolverlo, ojalá durante el mes de mayo, que es cuando nosotros ya empezamos a trabajar en elaborar a partir del registro electoral el padrón electoral. Y por otro lado, el voto obligatorio, porque obviamente es importante definir las multas y sanciones al voto obligatorio para que ese voto obligatorio sea realmente efectivo, ¿ya? Nosotros como servicio electoral organizamos las elecciones pensando en que va a participar la totalidad del padrón electoral, así nos proyectamos. Pero sabemos que con voto obligatorio o voto voluntario el comportamiento electoral a veces difiere. O sea, lo que hemos visto que con voto obligatorio está participando un 85% del padrón, es decir, más de 13 millones de personas, que es diferente a lo que habían sido las elecciones con voto obligatorio. Y esta elección, la elección de noviembre del 2025, es la primera elección presidencial y parlamentaria con voto obligatorio e inscripción automática de los electores. Por tanto, el volumen del padrón electoral es bastante amplio. Entonces, esas en general han sido nuestras prioridades. Hemos también señalado otras materias que tienen que ver, como lo señalaba después el diputado Mellado, sobre las personas que aportan y trabajan en el proceso electoral, como los vocales, ¿no es cierto?, de mesa, las remuneraciones que ellos han tenido. Recordemos también que durante el proceso del 2024 tuvieron largas jornadas de trabajo, y ahí nosotros como servicio electoral también hemos solicitado que se pueda apoyar de mejor forma a los vocales de mesa, y también a los apoyos, ¿no es cierto?, que se dan a los delegados que derivan de las juntas electorales, porque acá en general uno tiende a ver desde afuera que todas las personas que están en el proceso electoral están directamente vinculadas al CERVEL, pero ahí hay una diferencia entre los que son el personal de enlace del servicio electoral y las juntas electorales, delegados y las personas de apoyo de los delegados. Todos cumplen funciones de acuerdo a nuestra legislación, pero fundamentalmente en esa línea han ido nuestras prioridades, y como servicio electoral lo hemos hecho ver y lo vamos a seguir haciendo ver cuando se nos consulte y en las instancias pertinentes.
Finalmente, la pregunta que hace el diputado Mellado sobre la prórroga de los consejeros del servicio electoral o los nombramientos del Consejo del Servicio Electoral no están en el ámbito del servicio electoral propiamente tal. Los consejeros del servicio electoral son nominados por el presidente de la República previa aprobación del Senado, por 2/3 del Senado. Por tanto, es una decisión que se toma a nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo, y hasta el momento los 5 consejeros que estamos en funciones, hay 2 que están prorrogados de su periodo de nombramiento y no han sido hasta el momento definidos cuáles son las personas que podrían suceder a estos 2 consejeros. Así que con eso, presidente, me parece que respondí las consultas y comentarios de los diputados y diputadas. Muchas gracias, presidenta del Consejo Directivo del CERVEL. Gracias por aclarar las preguntas y las dudas de los honorables diputados y diputadas. Y queda liderada de esta sesión, presidente. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. Gracias, muy amable. Vamos a pasar al tercer punto de la tabla y para eso le pido a que ha sido invitada la asesora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, la señora Gabriela Hilliger, no sé si lo pronuncié bien, perfecto, para continuar la discusión en general del proyecto de ley de origen en moción, de primer trámite constitucional y reglamentario, que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión y modifica los cuerpos legales que indica el boletín 17.164-06. Agradezco su presencia, muy buenas tardes, y le doy la palabra a la señora Gabriela Hilliger. Muchas gracias, presidente. También manifestarle al diputado Becker solidaridad por los incendios que están ocurriendo en la región que él representa. Me imagino que muchos estamos muy afligidos y esperando que esa situación se resuelva rápido. Voy a ser súper concisa, agradeciendo desde ya y siempre la disposición y el respeto que tiene esta honorable comisión de escuchar la opinión de las fundaciones en la tramitación de diversos proyectos, en específico este que regula los centros de internación. Lamento que no esté la diputada Musante, que también es una de las autoras, pero me parece perfecto porque yo hice llegar por la vía del abogado secretario, que siempre muy amable, junto con Marcela, hicimos llegar nuestra minuta y nuestra presentación. Bueno, el proyecto de ley establece esta nueva figura jurídica de centros de internación de extranjeros, donde el proyecto mismo explicita que serían de carácter no penitenciario y que la idea sería recluir, privar de libertad a las personas extranjeras con orden de expulsión pendiente en Chile. Y que la finalidad exclusiva sería asegurar los procedimientos de expulsión, ¿ya? Aquí la internación se indica no podría exceder de 60 días corridos, salvo que exista causa justificada y autorizada por la autoridad competente para en el fondo extender ese periodo. Si pudiéramos seguir con la próxima lámina, o no sé si yo puedo hacer eso acá. Entonces, ciertas observaciones. Finalmente, este proyecto toma la figura de centros de internación en Europa que llevan funcionando más de 30 años, y que por lo tanto ya tenemos evidencia que nosotros podemos analizar y tomar en cuenta para entender cómo funciona esto. Pero el proyecto, en el fondo, como es tan breve hasta el momento, omite ciertas cosas. Por un lado, hoy día nosotros tenemos en la ley 21.325 que la ejecución de las medidas de expulsión se regulan en el artículo 134. ¿Ya? Y ahí se indica que cuando se encuentra una orden de expulsión firme y ejecutoriada, se somete al afectado a restricciones y privaciones de libertad. Eso ya existe, hay una posibilidad. Como suele operar esto en la práctica, es que esto se puede realizar tanto en el domicilio del afectado o en dependencias de policía. Y aquí la ley es clara, dice, habilitadas especialmente al efecto separados entre hombres y mujeres e independiente de las instalaciones destinadas a personas detenidas por causas legales, y aquí se habla de los estándares de salud, higiene y habitabilidad, reconociendo una serie de derechos que replica el proyecto de ley con respecto a estos centros de internación. Por lo tanto, la figura vendría a dar como un espacio físico distinto de lo que ya debiera ocurrir, pero que en la práctica no ocurre. Y ahí yo quisiera sugerirle a esta comisión que pudiera a lo mejor extender invitación a la Defensoría Penal Pública o al al Mecanismo de Prevención contra la Tortura, que han hecho visitas a los centros donde se recluyen a personas con medidas de expulsión,
y en el fondo que se observa que hay condiciones de hacinamiento, problemas de acceso a artículos de higiene, el no respeto de ciertos derechos, no hay módulos familiares donde los familiares puedan visitar a quienes están restringidos de libertad mientras pende la ejecución de una expulsión, ¿ya? Entonces aquí hay ciertos problemas. Otro problema que también hizo presente el Poder Judicial, que yo creo que también tendría que participar de este debate legislativo, es el tema de la constitucionalidad de la propuesta, tema que también el diputado Mesa en su oportunidad dio con respecto al otro proyecto, en que en el fondo se dice que en el centro de internación una persona extranjera sometida, o sea, que pesa sobre esa persona una orden de expulsión, puede estar detenida 60 días e incluso esto se puede extender por causa justificada, no dando ningún parámetro de qué se entendería por esta causa justificada y no dando al legislador ninguna orientación a la autoridad administrativa para decidir si extiende el plazo de 60 días. No hay que olvidar que se aprobó, y esta comisión probablemente participó en ese debate, la modificación constitucional del artículo 19, número 7, que en el fondo establece como principio 48 horas de privación de libertad en contextos generales, pero específicamente que este plazo es mayor de 5 días corridos en caso de detención de extranjeros con orden de expulsión administrativa. Eso está en la Constitución, y este proyecto de ley no dialoga con esa modificación constitucional, pues dice que la privación de libertad sería de 60 días corridos. Entonces, ahí eventualmente este proyecto podría tener un problema de constitucional. Y finalmente, cuando no se dan criterios, ¿cuándo habría causa justificada para extender el plazo de 60 días? Y aquí es importante porque el proyecto habla de la ejecución de expulsiones y se habla de administrativas y expulsiones judiciales, pero las expulsiones administrativas y las judiciales, como bien sabe esta comisión, que le ha tocado debatir muchos proyectos de la ley 21.325, las personas que están sometidas a una expulsión administrativa son por causales que están en la ley administrativa, que es la ley 21.325, y que las decide la autoridad administrativa. Mientras que las expulsiones judiciales son de personas que, dentro de la imputación y el proceso penal por la comisión de un delito, reciben una pena sustitutiva de la expulsión judicial. Entonces, estaríamos mezclando en este centro de internación el internamiento de personas que solamente infringieron la ley administrativa con personas que hubieran infringido la ley penal, y eso es complejo, ¿ya? Porque si lo que se quiere es verificar la ejecución de una medida de expulsión administrativa, entendiendo que lo que busca este proyecto es resolver las dificultades que se tiene con respecto a la ejecución de expulsiones administrativas, ahí tendríamos un problema. Después podemos seguir, entonces hay que distinguir entre una y otra. Se propone después un artículo 129 bis en lo que se da a entender, y esto también lo levantó como observación el Poder Judicial, que todos estos decretos de expulsión tendrían que pasar por el conocimiento del juez de garantía competente para analizar la conveniencia o no de que la persona expulsada sea ingresada o no al centro de internación de extranjeros. Y que aquí ponderará la situación del expulsado y resolverá la conveniencia de que se interne o no a esta persona desde que tomó conocimiento de la expulsión. Podemos pasar. Acá también hay ciertas observaciones. Nuevamente se produce una confusión entre si se trata de una expulsión administrativa o una de sede penal. Se entiende que el espíritu del proyecto sea revisar las vulneraciones de derechos que podrían haber respecto a estas personas que están privadas de libertad, o sea, privadas de un derecho fundamental, pero hay una sobrecarga en tribunales de garantía en que efectivamente esto podría producir dilaciones en la tramitación de causas relevantes que tienen que revisar los tribunales de garantía por estar revisando la pertinencia o no de medidas de expulsión de... y ahí ustedes comenzaban la sesión hablando de repente la pertinencia de ver lo que sucede en frontera, el perfil de personas que ingresan por pasos no habilitados, migración irregular, es bastante distinta. Entonces, ver la conveniencia de sobrecargar a tribunales de garantía en revisión de casos que no revisten la gravedad de la revisión de otro tipo de casos de sujetos que nosotros quisiéramos que los procesos penales avanzaran. Después hay un problema de competencia. El juez de garantía va a revisar la legalidad de la internación. Hoy día, cuando una persona es privada de libertad para efectos de la ejecución de una medida de expulsión, las Cortes de Apelaciones resuelven esa legalidad a partir de los recursos de amparo. Esa posibilidad constitucional está ya vigente. Y en el fondo, los jueces de garantía no es su expertise la revisión en el fondo de la ley administrativa, la ley de migraciones. Por lo tanto, esto va a generar, el proyecto debiera ahondar en cuál va a ser la competencia que va a tener uno u otro y cuál es el procedimiento en el cual el juez de garantía va a definir qué es conveniente o no internar a una persona. Y el proyecto también, dado que estamos frente a personas que tendrían infracciones administrativas en los centros de internación, no se refiere a la situación de qué pasa con las familias cuando se va a expulsar a padres, madres, los niños, niñas chilenos o niños y niñas que están en situación migratoria regular. ¿Qué pasa con esos niños respecto de la privación de libertad de sus padres?
tomando en cuenta que tenemos que respetar el interés superior del niño. En la próxima lámina. Entonces, las recomendaciones es que yo reconozco desde mi fundación, desde la sociedad civil en la que trabajo, la intención de esta comisión siempre de avanzar en una mejor regulación de la migración, ¿ya? Y eso se reconoce, se agradece, y se agradece siempre el respeto en escuchar a quienes venimos a compartir eso. Yo creo que hay que entender bien cuáles están siendo las dificultades que está teniendo el Ejecutivo para ejecución de las expulsiones antes de establecer nuevos centros de internación cuando el debate está, también ustedes estaban hablando de las condiciones penitenciarias, hay dificultades para establecer nuevas cárceles en sede penal, donde hay urgencias con respecto a crimen organizado, se está hablando de las avionetas, pero el fenómeno de la migración irregular tiene mucha complejidad y eso es un fenómeno distinto que uno también quiere que ocurra en su mínima expresión, porque le gustaría que las personas migrantes estén en situación regular, pero es distinto el crimen organizado que necesita de ciertos recursos. Esto implica una movilización muy grande de recursos y ya hay una deuda con el cumplimiento del estándar de la ley actual de tener lugares habilitados para poder tener a las personas durante 5 días en ejecución de la expulsión. Y yo analizaría si efectivamente lo que va a suceder en la práctica es que se aumente de 5 a 60 y igualmente con ciertos países no se puede expulsar a esas personas, el costo que implica y para nosotros desde nuestro rol, lo importante es la vulneración de derechos que en eso puede ocurrir. Nuevamente no se abordan qué pasa con los solicitantes de asilo, qué pasa con las personas que son grupos de especial protección, niños, niñas, adolescentes no acompañados, qué va a pasar con esas personas en contextos de reconducciones también. ¿Qué va a pasar con el problema de competencia entre el juez de garantía y las cortes de apelaciones? Y también tomar en cuenta la evidencia comparada. Efectivamente, estos centros de internación existen en Europa, hay muchos centros al respecto, pero la literatura dice que generan muchas problemáticas, no solo desde una perspectiva de la vulneración de los derechos de las personas migrantes, pero también desde los costos que implican para el Estado y la eficiencia para lograr el objetivo finalmente es que se pueda ejecutar dichas expulsiones. Y frente a esto hay alternativas que la literatura ha ido documentando que, por ejemplo, se usa en Estados Unidos. El uso de dispositivos electrónicos para que la persona, en el fondo, se vaya manteniendo, registrándose ante la policía de investigación y dando cuenta de su domicilio en caso que la expulsión se encuentre firme y ejecutoriada. El depósito de documentos, cauciones, fianza, arresto domiciliario a tiempo completo parcial y también proporcionar los medios para retornos voluntarios, donde muchas personas a veces quieren regresar a su país o salir, pero no tienen los medios económicos para hacerlo y están a la espera de su expulsión y frente a la inteligencia que eso puede ser. Entonces, decir que, en definitiva, finalmente estos centros de internación lo que han demostrado es que son costos gigantescos para el Estado, que son muy difíciles de gestionar y que en definitiva estos derechos que se incluyen para respetar, en general suelen no poder respetarse y por lo tanto generan mayores problemas, hacen que los estados incumplan ciertos estándares internacionales, mezclan poblaciones que son muy distintas y por lo tanto tal vez cabría analizar cómo poder poner los recursos suficientes para poder ejecutar aquellas expulsiones que ameritan ser expulsadas porque ya se encuentran firmes y ejecutoriadas y se ha respetado el debido proceso en las revisiones pertinentes. Eso es lo que podemos aportar, mandamos la minuta para toda la honorable comisión y agradecemos muchísimo la siempre disposición desde la presidencia, el abogado secretario y todos aquí para escuchar a la sociedad civil. Muchas gracias, señora Gabriela Hilliger. Tiene la palabra la diputada Camila Monsalve. Gracias, presidente. Primero que todo, agradecer la exposición de Gabriela. Yo, como autora del proyecto, hay hartas cuestiones que se hicieron mención, que no están incorporadas lógicamente por una cuestión que tiene que ver con el límite de la iniciativa parlamentaria que nosotros tenemos, que está establecida en la Constitución. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cumplimiento del principio de la reagrupación familiar o qué estaría ocurriendo con los niños, niñas y adolescentes en el caso de que sus padres o madres sean expulsados y queden dentro de un centro de internación. Cuestiones que obviamente a mí me encantaría también haber incorporado en este proyecto, pero que por una cuestión netamente de impedimento en la iniciativa que nosotros tenemos como parlamentarios, que lo saben acá usted bien, presidente, y el resto de los miembros, bien acotada. Así decir que este proyecto pasó su admisibilidad y examen de constitucionalidad también, porque no tiene costos asociados desde el punto de vista de la construcción de centros propiamente tal, sino que lo que planteamos es la habilitación de establecimientos de carácter e índole pública. A mí hay algunas cuestiones que me hacen sentido de lo que mencionaba Gabriela, y quizás sería bueno también escuchar ahí la opinión
de los magistrados, pero no sé si propiamente en la comisión o solicitar que se pronuncien al respecto. Esto pasa igual respecto a cualquier nueva, claro, un informe. Pasa respecto a cualquier nueva legislación, ha pasado desde la ley de pago efectivo de la deuda de alimentos, ha pasado respecto de la legislación laboral nueva, a propósito de la ley Carín, o sea, siempre una nueva legislación va a significar una carga adicional para el Poder Judicial y eso yo creo que es una deuda que también ya venimos acumulando desde hace un tiempo, pero principalmente esta idea surge como una alternativa o una salida porque ya tenemos un porcentaje de 30% de los casos en los que existen órdenes de expulsión y luego la Policía de Investigaciones no puede encontrar a las personas que tienen que ser expulsadas de nuestro país. Entonces, obviamente que cualquier medida que uno pueda pensar en reemplazar la eficacia, o que se logre finalmente la eficacia, que es poder ejecutar las expulsiones de quienes estén en situación de irregular y que tengan una orden, es bienvenida, pero lo cierto es que también entendemos que hay un grupo importante que no están disponibles para practicar estos controles voluntarios ni también proceder a cumplir una orden de expulsión. Por algo tenemos más de 30.000 personas migrantes irregulares que tienen una orden de expulsión vigente en su contra y que no se han retirado voluntariamente de nuestro país y que yo creo que no lo van a hacer tampoco. Entonces, creo que en eso también el proyecto en sí lo que nos propone es una salida alternativa, obviamente también temporal, porque los centros de internación tampoco proyectan esta situación de privación de libertad de manera permanente, no se podría establecer de esa manera tampoco. Uno podría incluso pensar en acortar los plazos de 60 días, reducirlo a 30, pero sí creo que es importante que hoy día en nuestra frontera, que no hemos sido capaces tampoco de poder generar una medida efectiva, sobre todo con las órdenes de expulsión. Se emitió un informe, y con esto termino, presidente, a propósito de las múltiples razones que han existido para no concretar las reconducciones, que a mí por lo menos me llamó bastante la atención y lo encontré bien impresentable y que tenía que ver con cualquier cosa menos con las relaciones diplomáticas, y que era que hacían falta impresoras en la dirección de migración. Entonces, yo también creo que el Estado de alguna otra manera ha ido fallando en políticas que, sobre todo las que dicen más relación con los retiros o los controles de carácter voluntario de quienes están en una situación irregular. Y creo que también tenemos que considerar seriamente estas alternativas que claramente son para aquella población que, teniendo una orden de expulsión, no se quiere retirar de nuestro país, no se pueden ejecutar las expulsiones o muchas veces, como ya lo decía, un porcentaje en aumento, Policía de Investigaciones no los puede encontrar. Y bueno, vamos sumando cada vez más personas el listado de 30.000 que están con orden de expulsión vigente. Gracias, diputada Musante. No sé si, Gabriela, tenemos poquito tiempo, tenemos un minuto. Si quiere complementar, tiene la palabra la Súper señora breve, Gabriela. presidente. No, es súper breve. Yo creo que efectivamente, yo creo que Chile tiene una cultura de que las personas ejercen este trámite de la declaración voluntaria de ingreso clandestino y ahí hay un porcentaje de personas a las que es difícil ubicar y habría que ver cómo focalizar esos esfuerzos en este grupo. El problema de estas salidas que yo creo que bien intencionadamente se piensan como temporales es que, por ejemplo, en el caso de España llevan 30 años con estos centros de internación y que en definitiva dice enfoque no penitenciario y que va a proporcionar ciertas condiciones humanitarias pensando que las personas que están ahí infringieron la ley administrativa y no la penal, y en definitiva agarran un carácter penitenciario y en la práctica funcionan como cárceles donde no hay trabajadores sociales, porque todo eso implica esos recursos. Entonces yo creo que, claro, hay que tomar esa información en perspectiva y ver de tal manera, con esa evidencia, viendo el futuro, que podemos mirar en Europa cómo funciona esto, ver si es lo más pertinente para nuestro país o dónde focalizar ciertos esfuerzos. Eso son. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, muy amable, y por haberse cumplido con el objeto de la presente sesión. Esta se le va.